Aquí estamos otra vez con Karma Alba, dando estas pinceladas que vamos a ir haciendo sobre cuestiones prácticas, técnicas, de cómo llevar a cabo el trabajo para superar cualquier problema de ansiedad, depresión, los problemas que tenemos con nuestras emociones, con los 4 pasos, con el método de los 4 pasos. Hola Alba, ¿qué tal? Karma, ¿cómo estás? Hola, Rafael, bien, ¿Todo muy bien? contenta. Vale, recordemos que Karma podemos decir que es una experta en este tema porque ella superó un trastorno de ansiedad hace un montón de años y claro, lo sabe de primera mano, ¿no? ¿Hace cuántos años que superaste tu problema con la ansiedad, Karma? Pues ya hace más de 15 años que lo Ah. superé, sí, sí. Y ha sido una gran lección para ti, ¿verdad? Una transformación en mi manera de pensar y mi manera de actuar y de ser. Sí. Que te ha hecho más fuerte. Muchísimo más fuerte a nivel psicológico, a nivel de pensar en todo, ¿no? En la gestión de los problemas que no son problemas, ¿no? En todo. Y en controlar el miedo que ya no tengo, ¿no? Ya pocas situaciones me provocan miedo. Miedos irracionales ya no tengo. Pues me he quedado uno racional, pero irracionales ya no. Wow, qué bueno. Bueno, oye, pues hoy vamos a hablar, chicos, vamos a hablar de el primer paso, de los 4 pasos que explicamos, el primer paso que es afrontar, ¿no? Entonces vamos a explicar algunos conceptos en torno al primer paso, a afrontar, ¿no? Entonces, ¿qué dirías sobre esto, Karma? ¿Qué nos podrías decir que fue tu experiencia con este primer paso de afrontar y qué concepto sería interesante sobre eso? Mira, yo una cosa muy importante que me servía a la hora de exponerme es hacer lo contrario que mi mente me decía, porque claro, es un proceso súper contraindicativo, ¿no? O sea, tienes que ir a las situaciones que te dan miedo cuando normalmente siempre las evitas, ¿no? O sea, si tu mente te dice no toques el fuego, está bien que no toques el fuego, ¿no? Porque te vas a quemar, pero en este proceso de superación de la ansiedad va al contrario, ¿no? Tienes que ir a los sitios donde te provocan angustias y miedos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso era estar en sitios con mucha gente, mi mente me decía que no fuera ahí, pero al final me lo decía para evitarme los miedos, ¿no? Uh -huh. Pero evitando los miedos, cada vez estos miedos se hacían más grandes, porque Claro. yo cada vez que... Y por ejemplo, ¿qué era ejemplos de lo contrario que te decía tu mente? Mira, mi mente es que al final lo que me decía es que me quedara en casa. Entonces Era tú como tenías que salir. tenía que salir. Y al final cualquier cosa que hiciera fuera de casa ya me provocaba malestar y me provocaba las sensaciones estas de la ansiedad, ¿no? El corazón me fuera muy rápido, dificultad para respirar, porque en casa era como mi zona de confort hasta que lo dejó de ser, porque la ansiedad te va cogiendo terreno, el miedo va ganando terreno y al final incluso en casa tampoco estás bien, ¿no? Pero estuve mucho tiempo que era como mi zona de confort, ahí tenía mi teléfono por si pasaba alguna cosa, allí no tenía a nadie que pudiera darse cuenta si tenía un ataque de ansiedad y por eso era mi zona donde estaba confortable, que al final no lo estaba porque estaba dejando de vivir, Claro. estaba como más tranquila en casa, pero estaba dejando perder mi vida. Wow. O sea que te diste cuenta que había que hacer lo contrario que te decía tu mente. Entonces, fíjate que podríamos dibujar, corrígeme si me equivoco, como en la mente, como un dibujo que sería, mira, mi mente quiere que no vaya hacia allí, pues yo tengo que ir hacia allí, precisamente. Ostras, es una guía, una orientación fantástica, ¿no? Porque dices, hostias, estoy fatal, no sé qué hacer. Vale, pues ya sé qué dirección. Que es precisamente donde mi mente me está diciendo ahora mismo que ni de coña. Pues ahí, todavía más, hacia el infierno, ¿verdad? Correcto. Como una flecha, podríamos decir. Hostias, ahí pone hacia el infierno, hacia allí. Sí, sí. La flecha me pone hacia el infierno, que al final es
hacia tu salvación. Al principio tú crees que es hacia el infierno y así lo vives, ¿no? Pero cuando yo tenía dudas de si lo estaba haciendo bien o era lo correcto, me ayudó mucho saber esto, ¿no? Que como era un proceso que era contraindicativo a tus pensamientos, pues tenía que hacer lo contrario de lo que mi mente me estaba diciendo. Y esto a mí me ayudó. Qué bueno. A la hora de... Es buenísimo. Yo creo que esto es fundamental y es una guía muy importante. Muchas veces las personas que tienen TOC están especialmente confundidos acerca de cómo han de hacer la exposición, ¿no? Porque el TOC, como son pensamientos y tal, y es clavado. Si su mente les dice que han de alejarse de eso, por ejemplo, ellos pueden tener un pensamiento que es, ostras, seré homosexual y eso les atemoriza. Pues entonces han de pensar, pues sí, soy homosexual, voy a exponerme en imaginación. Me imagino que soy homosexual, que dejará a mi pareja, a mi marido, porque claro, soy lesbiana, entonces lo he de dejar, entonces todo el mundo se entera, Dios mío. ¿Vale? Pues imagina lo contrario a lo que tu mente te está asustando en estos momentos. Entonces, claro, para ellos es un poco confuso, pero les servirá de una guía exacta, es como una especie de brújula absoluta. He de hacer lo contrario que me está diciendo mi mente, como dice Carmen, muy bien. Oye, fantástico, Karma. Tú alguna vez me has comentado que cuando tenemos que hacer el afrontar este primer paso, claro, es muy importante, es más importante cómo haces ese afrontamiento que no el tiempo que dedicas a hacer el afrontamiento o lo que sea. O sea, lo más importante es que ese afrontamiento lo hagas bien. ¿A qué te refieres con eso, Carmen? Mira, yo encontré una gran diferencia en este proceso, que al final fue un aprendizaje, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que no es suficiente que te expongas, está súper bien, ¿no? Y es lo que tienes que hacer, pero es importantísimo la manera en que lo haces. ¿Por qué? Porque si tú te expones y cada día vas a los sitios, pero una vez estás allí, vas pensando, Dios mío, que no me venga aquí la ansiedad, ¿no? O ya llevo suficientemente tiempo, ahora ya he estado, ya vas controlando como el tiempo y vas evitando, ¿no? las emociones sin estar abierta a ellas. Eso es. La exposición no es profunda, ¿no? No funciona. Por eso yo tuve recaídas, mutaciones, porque me exponía, pero no de esta manera abierta. No iba a los sitios y abierta pensando, pues mira, que me pase lo que me tenga que pasar. Cuando hice esto es cuando salí de la ansiedad, cuando me exponía, pero me daba igual si tenía taquicardias, si tenía vértigos, no estaba pensando, ojalá que no me vengan, no, estaba abierta y aceptando todas esas emociones. O sea, no es solo importante ir, sino cómo vas, tanto Totalmente. tú como mentalmente, ¿no? Me encanta que digas eso porque, mira, mucha gente a veces me pregunta, por las redes sociales, como sea, me dicen, pero Rafael, si yo no evito, o sea, me está dando los ataques de ansiedad y sigo yendo a trabajar, porque tengo que ir, ¿no? Porque si no me despiden necesito el dinero. Y entonces, claro, ya estoy afrontando cada día, me dicen, ¿no? Entonces yo le digo, ya, pero no es un buen afrontamiento por varias razones, ¿no? Uno, porque no es un afrontamiento voluntario. Claro, tú simplemente lo estás tolerando. Estás yendo allí porque no tienes más remedio y estás tolerando lo que sucede. Que no está mal, ¿eh? Es mejor eso que evitar totalmente. Pero no es la vía de la cura. Es la vía para que no crezca el problema, que a lo mejor, ¿no? Pero no para curarte, ¿no? Entonces, fíjate, ha de ser voluntario, es decir, has de exponerte tú más de lo que te exige las circunstancias, por lo tanto, ha de ser voluntario. Luego, otra característica es que si es posible, ha de ser de diario y de manera bastante intensa, lo suficientemente intensa como para que se produzca esa desensibilización. Pero vamos, el primer punto, que es que sea voluntario, entronca con lo que tú acabas de decir, Karma, ¿no? Que es la actitud con la que tienes que ir de aceptación total. Claro, cuando lo haces voluntariamente se produce
esa aceptación porque ya no es que estás tolerando, ¿no? Lo estás provocando tú. Pero es verdad que hay un matiz en el cual tú has de buscar estar tranquilo dentro de la situación, estar en armonía dentro de la situación, ¿no? Entonces, claro, es lo que lo diferencia. Por eso mucha gente pasa que tiene ataques de pánico durante 10, 20, 30 años y los tiene cada día. Dice, menuda exposición. Ya, pero no es la exposición de la que hablamos. Eso no es afrontar, eso es tolerar. Ahí habría la diferencia entre tolerar y afrontar. Es muy diferente, ¿no? Y al final mucha gente por eso dice que, claro, que ha aprendido a convivir con esto, ¿no? Porque realmente sí que hace como vida normal, sí que va a trabajar, sí que sale, pero no disfruta de nada, porque cuando está en esos sitios, como no se ha expuesto bien, no ha superado la ansiedad y al final no es libre, porque todavía sufre ataques, todavía quizás no le tenga el miedo, porque la desensibilización, ¿no? Ha producido un poquito de efecto, ¿no? Porque no ha dejado de salir cada día, no está encerrado en casa, Exacto. pero todavía no se recuperará nunca hasta que haga ese clic de exponerse, pero de esta manera aceptando todos esos síntomas sin preocuparte si te van a venir o cuánto van a durar, ¿no? Sí, Esa sería la además, diferencia. Carmen, no sé qué opinas tú, pero ya sabes que yo soy muy partidario de que ese afrontamiento, de que esa exposición sea lo más masiva posible. Sí, sí, yo lo viví así porque mi última mutación, que fue por las noches, que yo me despertaba por las noches, claro, imagínate lo profunda que fue que yo me exponía cada noche las 8 o 9 horas que estaba en la cama durmiendo, ¿no? Y no me levantaba de la cama por muchos espasmos que tuviera esa noche. Y esa fue, claro, ya no podía escapar, estaba en casa, Wow. ya no me podía ganar más terreno la ansiedad, ¿no? Y ahí fue como cuando toqué fondo y dije, de aquí ya no me puedo escapar, de mi propia habitación ya no. Y eso fue lo que me ayudó a exponerme de esa manera, ¿no? A no moverme de la cama en toda la noche y ahí diariamente y tantas horas se logró esa desensibilización y dejé de tener miedo. Y se fueron, cada vez tenía menos ataques, menos espasmos por las noches hasta que dejé de tenerlos. Qué bueno. Podemos hablar de otro tema, que es que voy a poner unos ejemplos de afrontamiento curiosos o particulares para que la gente tenga algunos ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, existe, ahora que has mencionado el tema del miedo hay mucha gente que tiene insomnio porque tiene miedo a no dormir, pasarlo mal durante esa noche de insomnio y al día siguiente estar hecho polvo. Pero realmente lo que les da más miedo es la noche de insomnio comiéndose el coco con un montón de ansiedad, qué horror, ¿no? Y ese tipo de insomnio, que es el mayoritario, yo siempre les recomiendo que hagan exposiciones a no dormir voluntariamente. Es decir, que se estén durante al menos 3 noches a la semana, durante un tiempo indeterminado, 3 noches a la semana sin dormir a propósito. Entonces, que se metan en la cama. Se pueden meter en la cama con material tipo libros, el ordenador para ver una peli, la radio, lo que ellos quieran. Pueden hacerlo, usar esos materiales, no, pero han de intentar mantenerse despiertos. Si al final, bueno, a veces pasa que te vence el sueño, pero intenta estar despierto y al día siguiente hacer tu vida y disfrutarla. Entonces, ¿qué sucede? Que sí es cierto que lo pasan mal durante muchas noches, pero al ser voluntariamente y de una manera masiva, porque no es que han de intentar no dormir en absoluto, se curan totalmente de ese insomnio. Entonces, este sería un tipo de exposición de afrontar, fíjate, estamos afrontando mi peor miedo, que es no dormir, pero esta vez lo hago voluntariamente. Fíjate que además ahí se ve que es lo contrario a lo que me dice mi mente, tengo que dormir, y si me tomo una pastilla, Dios mío, métete en la cama, yo qué sé, no tomes café, no sé cuántos, ¿eh? Pues no, es todo lo contrario. Vamos a hacer lo contrario de lo que nos dice nuestra mente para perderle el miedo, ¿no? Eso sería un indicativo. Por ejemplo, en los TOCs se ve muy claro, ¿no? Yo, por ejemplo, he tratado muchas veces a personas que tenían el TOC de los gérmenes
de la limpieza. Y entonces, claro, lo que han de hacer es, por ejemplo, uno de los deberes que les daba es limpiar limpiar ropa sucia en un recipiente, en un barreño. Por ejemplo, la ropa interior, limpiarla, detergente, lo que sea. Luego, con esa agua, meterla en un spray, en un recipiente esos de spray, y sprayar todos los días la casa con esa agua sucia. Pero los muebles, el sofá, la cama, la cocina, todo. Eso para la persona que tiene el TOC, el miedo irracional a los gérmenes, eso es brutal, porque le estás infectando todo en su mente. Perfecto. Y así todos los días. Y muchas cosas más, ¿eh? Pero fíjate, eso explica también que es una exposición masiva, lo contrario de lo que te está diciendo tu mente, te estás infectando totalmente y con la actitud de decir, bueno, ahora ya está todo infectado. Bueno, voy a aceptar todo el malestar que me va a venir y voy a intentar estar cómodo. Con todo este malestar me puedo poner música, puedo intentar leer un libro si puedo, o decir un mantra. Bueno, relax, es lo que hay. Lo voy a vivir todo eso con tranquilidad, ¿no? Oye, hay otro concepto que yo sé, Karma, que a ti te gusta, a mí también me gusta mucho, que es el concepto de entender que cada exposición, que esa exposición, que esos afrontamientos son nuestra medicina. ¿Qué significa eso? Sí, sí, es que yo lo viví así y me ayudó mucho vivirlo así, ¿no? Porque es súper difícil, ¿no? Exponerte, porque claro, ir al miedo, al ser un proceso tan contraintuitivo, no estamos acostumbrados, nunca hemos hecho lo contrario de lo que nuestra mente nos dice, ¿no? Por eso es Ahí un está. trabajo tan complicado, ¿no? Y me ayudó muchísimo saber que esto sería mi medicina. Yo cada vez que iba a la exposición pensaba, esto es mi medicina, esto me va a ayudar a salir de aquí, ¿no? Y cuando estás tan desesperado y necesitas salir de este bucle, ayuda muchísimo saber que esto va a ser tu medicina, esto te va a curar, esto va a hacer que, no vaya, que vayas perdiendo el miedo poco a poco hasta que se desvanece, hasta que el miedo deja de ser miedo y es solo humo, ¿no? Y pensarlo así, bueno, aparte de pensarlo, es así, es que la exposición es tu medicina, pero si tú cada día cuando te expones piensas en esto, también te reconforta saber que lo estás pasando mal para después estar bien, ¿no? Exacto. Qué bueno, qué bueno. Eh, Mira, hay un concepto que yo creo que es interesante también cuando uno hace este trabajo, que es que muchas veces colocarte en la situación mental, en la actitud mental de que la exposición es tu medicina, es ahí donde tienes que estar, es algo parecido, eso cuesta un poco, como tú acabas de decir, porque mi mente no quiere hacerlo y yo no estoy habituado a hacerlo. Entonces es como recolocar tu mente en el sitio adecuado, ¿no? Es como sentarte en la silla en la que te debes sentar para empezar a ponerte cómodo. Tu mente no quiere. Y eso hay que hacer como un clic, ¿no? Hay que hacer como un clic una y otra vez de decir, es esto lo que necesito, joder. Porque hasta ese momento tu mente está luchando para escapar. Y tú tienes que hacer que tu mente no luche para escapar, que se quede ahí. Que se quede ahí porque es su medicina, es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que es como un clic que hay que ir practicando una y otra vez hasta que cada vez es más fácil hacer este clic, ¿no? Sí, sí, hasta que realmente llegas a una rutina normal que ya tu cabeza ya te hace las preguntas y respuestas normal, Súper ¿no? O sea, rápido. al principio tienes que insistir muchísimo, ¿no? Y te se olvidan las cosas, dices, pero, Dios mío, ¿cómo se me olvida esto si lo estoy haciendo cada día, Exacto, ¿no? exacto. Es como te tienes que recordar constantemente cómo va el proceso, cómo se gestiona, cómo se lleva a cabo, ¿no? Porque al ser tan complicado, ¿no? Pero después la rutina diaria al final hará que ya te hagas las preguntas y las respuestas al mismo momento que te haces las preguntas, ya tú mismo te respondes. ¿Por qué me tengo que exponer? ¿Por qué es mi medicina? Lo voy a pasar muy mal. Bueno, pero después voy a salir de esto. No es como... Y cada día una y otra vez. Y que la gente no se sienta mal si ve que se olvida de las cosas, porque esto es yo creo que pasa habitualmente, ¿no? Que tienes que Exacto. recordar constantemente el método, el por qué lo estás haciendo, porque también entender por qué lo estás haciendo es muy importante, ¿no? Porque, claro, Exacto.
tienes que tener una confianza ciega en esto para hacerlo de esta manera tan pura que se necesita para salir, ¿no? Qué bueno. Pues Karma, ha sido un placer estar otra vez contigo y seguiremos hablando y tocando más temas. Ha sido un placer estar contigo. Gracias, Rafael. Hasta la próxima. Ahora.